Entonces, centros de un triángulo. Vamos a retomar el tercer centro de un triángulo que que es el circuncentro. ¿Listo? Entonces, el primero de los centros del triángulo que vamos a abordar el día de hoy se llama circuncentro. Voy a colocarlo por acá. Circuncentro. ¿Listo? El circuncentro es el punto donde se unen, donde se cruzan las tres mediatrices de un triángulo. ¿Listo? Es una definición corta y que ya vamos a graficarla de una manera muy fácil y sencilla. Entonces, circuncentro es el punto donde se cruzan las mediatrices de cada lado de un triángulo. Claro, para poderlo construir necesitamos haber graficado las mediatrices. Pero entonces, ¿qué son las mediatrices? Vamos a definirlas. ¿Listo? Entonces, mediatriz. La mediatriz en una recta cualquiera, y en este caso en su aplicación en los lados del triángulo, es una recta que es perpendicular, que pasa por el centro del segmento que estemos analizando. En este caso, por el centro del lado del triángulo. Es decir, que igual que en los puntos anteriores, igual que en los que trabajamos la semana anterior, vamos a encontrarnos que un triángulo tiene tres mediatrices. Vamos a hacer la representación gráfica a ver cómo nos quedaría. Entonces, tenemos un triángulo, ¿cierto? Entonces, tenemos un triángulo cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos medios de cada lado. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar el punto medio de cada lado, o sea, la mitad de cada lado. Entonces, si aquí yo tengo este triángulo, entonces el triángulo A, B, C, lo que debo hacer es identificar la mitad entre cada uno de los extremos de cada uno de los lados. Entonces, la mitad entre A y B, ¿sí? Que ya lo hicimos la semana pasada, ustedes ya saben, tomamos la regla, medimos, entonces cuánta distancia hay desde A hasta B y la mitad, entonces es la que nos va a corresponder al punto medio. ¿Listo? Entonces identificamos punto medio ahí. Lo mismo debemos hacer con los demás lados. Entonces tenemos un punto medio, tenemos otro punto medio y tenemos otro punto medio. ¿Qué debemos hacer luego de identificar los puntos medios? Después de identificar los puntos medios, lo que debemos hacer es construir las mediatrices. ¿Listo? ¿Cómo construimos las mediatrices? Entonces vamos a trazar una recta y esa recta tiene que ser perpendicular a la base, o sea, al lado, que pase por el punto medio. ¿Listo? Entonces, que sea perpendicular, recordemos que nos quiere decir que tiene que formar obligatoriamente un ángulo de 90 grados. Entonces, perpendicular es que forma ángulo de 90 grados. ¿Listo? Forma ángulo de 90 grados. Luego de trazar esas rectas, bueno, vamos a trazarlas. Aquí tendríamos entonces recta que pasa por el centro del triángulo y forma ángulo, por el centro del lado y forma ángulo de 90 grados. Recordemos que eso lo hacemos con transportador. Ahorita lo hacemos con medidas y no en el programa. Aquí, por este punto también, entonces recta que pase formando ángulos de 90 grados. Aquí está. Y por el tercer punto, entonces recta que pase formando un ángulo de 90 grados. Aquí se formarían entonces ángulos de 90 grados. El punto donde se cruzan, este punto acá donde se cruzan, es lo que conocemos como circuncentro.
¿Listo? Entonces, este ángulo es fácil de encontrar, este ángulo que es de acá de 90 grados es fácil de ubicar si usted, por ejemplo, trabaja con una escuadra, ¿sí? Y si no, pues utiliza el transportador y va a ser igual de fácil. Entonces, finalmente, el tercer paso, aquí vamos, paso 1, identificar el punto medio de cada lado. Paso 2, trazar la recta perpendicular, o sea, las líneas de color verde. Paso 3, lo que debemos hacer es marcar el punto de intersección, o sea, donde se cruzan esas líneas. Si ustedes se dan cuenta, este punto de color negro es donde se cruzarían las tres líneas y ahí está ubicado el circuncentro. Esa es la manera de realizarlo gráficamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo en un programa. Vamos a hacer esto, les voy a mostrar cómo sería la construcción que se puede imitar realizándolas a mano. Entonces, voy a cambiar de ventana, pero entonces les voy a dar ahí un minutico que terminen de tomar apuntes, ¿listo? Listo, entonces vamos a usar el programa GeoGebra. Voy a dibujar un triángulo, entonces un triángulo cualquiera, ahí no... Ay, ¿listo? Un triángulo cualquiera, ¿listo? Entonces yo lo puedo mover, lo puedo cambiar, entonces va a ser un ángulo, un triángulo sin importar cuáles sean las medidas. Para cualquier triángulo va a ser el mismo proceso. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Díganme ahí en voz, puede ser. Identificar el punto medio de cada lado. Correcto. Vamos a ubicar la mitad de cada lado. ¿Qué necesitamos para ubicar la mitad? Entonces ya sabemos, cogemos nuestra regla, tomamos nuestra regla, medimos, entonces decimos, ¿cuánto hay desde A hasta B? Entonces aquí dice que hay esta medida. Entonces, ¿qué hago? Pues ubico con la misma regla una medida en la mitad. ¿Listo? La mitad de ese dato. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer ahora en el otro programa. Por ahora aquí voy a ubicar con la herramienta de punto medio. Punto medio. Tenemos ahí la mitad, ese es el punto D. Lo mismo debo hacer con todos los lados. Entonces ahora la mitad entre B y C, la mitad entre C y A. Ahí tengo las mitades. Ya está el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué hay que hacer ahora? trazar una recta perpendicular Para que pase por el punto medio. Entonces trazo una perpendicular, ¿listo? Perpendicular que pase por cada uno de los lados, pero que pase por el punto medio, o sea, por el punto que acabé de dibujar. Entonces ahí tengo la mediatriz de ese lado AC. ¿Listo? Porque es la perpendicular que pasa por ese lado y por el punto medio de ese lado. Lo mismo voy a hacer con los otros. Listo, ya quedaron dibujadas. El punto donde se unen, el punto aquí donde se unen, es el que se llama circuncentro. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos dibujado, ya lo tenemos graficado. Si yo hago el proceso para cualquier triángulo, el circuncentro va a estar existiendo y se realiza de la misma manera. Entonces, fíjense que ahí se está uniendo. ¿Listo? Ahí tendríamos el circuncentro calculado. Si lo vamos a trabajar a mano, entonces voy a mostrarles el proceso para trabajar, para hacerlo a mano. Entonces, es esta ventana. Entonces, necesitamos un triángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Listo, tenemos ese triángulo. Entonces, para poder trabajar con ese triángulo necesitamos identificar primero el punto medio, ¿no? Entonces vamos a buscar el punto medio de cada uno de los lados. Ya saben, con la regla. Entonces tomamos nuestra regla, ¿sí? La ubicamos sobre uno de los lados. Recuerden que se empieza a medir siempre desde 0. Y voy a trazar el punto medio. Fíjense que ese lado mide 15 centímetros. Entonces, pues la mitad de 15 es 7,5. ¿Sí? O sea que tendríamos el punto medio exactamente aquí. ¿Listo? 7,5. Ahora lo que debo hacer es medir para encontrar el punto medio de los demás lados. Entonces, ubico, recuerden que empezamos a medir desde 0. ¿Listo? Fíjense que este lado mide 9,8. ¿Listo? Aquí mide 9,8. Entonces 9 y 8 rayitas de los milímetros. Entonces, si ese lado mide 9,8, ¿cuál es la mitad? 5,4. No. 4,8.
Sí, señor Carlos. 4,4. 4,9. ¿Listo? 4,9. Aquí estaría la mitad. ¿Listo? Entonces, si la recta mide 10 centímetros, perdón, 9,8 centímetros, la mitad es 4,9, un poquito menos de 5. Bien, ahora hay que medir el otro lado. Entonces, vamos a medir el otro lado. Recuerden, empezamos a medir en 0. Entonces, en 0. Ubicamos sobre la línea. Y medimos, en este caso mide 9,2. Entonces, si el lado mide 9,2, ¿cuánto mide la mitad? 4,1. Muy bien. 4,6. Muy bien. ¿Listo? 4,6. Fíjense que ahí ya tengo ubicados los 3 puntos medios. Entonces tengo el punto medio de cada uno de los lados y a partir de ellos voy a construir el ángulo de 90 grados. Entonces voy a construir el ángulo de 90 grados. ¿Qué necesito? Un transportador. ¿Listo? Entonces necesito un transportador. ¿Qué hago? Ubico el centro en ese punto. ¿Sí? Fíjense que ahí está ubicado el centro del transportador en el punto rojo. El punto rojo es la mitad de ese lado. Luego debo ubicar el 0 en uno de los lados del triángulo. Listo, ahí está el 0. Fíjense que el centro aquí está ubicado y la línea que está con el 0 está exactamente sobre el lado del triángulo. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues debo contar los 90 grados. Entonces serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Aquí estarían 90 grados. Marco ese punto. ¿Listo? Ahí tengo ya dibujado, tengo marcado el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Voy a trazarlo. Entonces, para trazarlo, pues evidentemente necesito una regla. Ahí está la regla. Entonces, dibujo sobre esa regla. Entonces, ahí tendríamos entonces ya el ángulo de 90 grados. Entonces, puedo borrar estas marcas que hice. Ay, segundo. Esas. Y ese mismo procedimiento con el transportador y con el lápiz lo voy a hacer con los otros lados. Entonces. Profe, pero esas bolitas, ¿cierto que no hay que hacerlas? No, porque era la seña de lo que íbamos contando. Por eso las borré. Entonces, voy a hacer lo mismo con el otro ángulo. Necesito, evidentemente, transportador. ¿Listo? Entonces, transportador. Necesito ese transportador ubicado en el centro, o sea, en el punto donde había marcado. Ahí está. Luego necesito el 0 sobre uno de los lados. Ahí está el 0. Ahí ya quedó el 0 en uno de los lados. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el centro del transportador en el punto medio del lado, el 0 del transportador en el lado del que vamos a medir y a partir de ese punto entonces vamos a contar los 90 grados. Entonces fíjense que ahí tenemos, nuevamente ahí está el 0. Si nos vamos a contar hasta 90, nos vamos a dar cuenta que aquí está el 90. O sea que por ese lugar debe pasar nuestra recta. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya no necesitamos el transportador, sino que ahora haremos uso de la regla. ¿Listo? Y ahí está ubicada. Entonces, dibujamos. ¿Listo? Ahí nos quedaría el ángulo de 90 grados que estábamos buscando. Ese mismo proceso lo haremos ahora con el lado que nos queda, con este lado de acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Transportador. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde ubicamos el transportador? En el centro. En el vértice. Entonces, el centro del transportador, exactamente, lo ubicamos acá en el punto que habíamos marcado, que es la mitad de ese lado que vamos a dibujar, que vamos a graficar. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Alineamos el 0. Alineamos el 0. ¿Listo? Entonces, alineamos el 0 sobre el lado en el que marcamos el punto medio. Entonces, vamos a alinearlo. Ahí tenemos el 0. ¿Listo? Ya está sobre el lado. Y entonces, una vez tenemos eso alineado, marcamos el punto que nos corresponde a los 90 grados. Aquí están los 90 grados. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Trazamos la línea con una regla. Trazamos la línea con la regla. ¿Listo? Ahí está nuestra regla.
Entonces, trazamos nuestra línea, que vendría siendo esta línea. Fíjense que al trazar esa línea, esos puntos se han encontrado aquí, en una misma ubicación. Entonces vamos a marcar ese punto. Tenemos que... Entonces el circuncentro estaría en este punto que acabo de marcar acá. Ese es el circuncentro. Y ahí está el proceso para hacerlo a mano. Fíjense que aquí lo hice con las herramientas que usted tiene para hacerlo a mano. ¿Listo? Ahí tenemos calculado el circuncentro. Transportador, regla y lápiz. No necesitan nada más. Ahora sí. Es el punto que se forma al intersecarse, o sea, al cruzarse, las bisectrices de los ángulos del triángulo. Nuevamente, necesitamos definir bisectriz, porque si no, no lo podríamos graficar. Entonces, ¿qué es una bisectriz? La bisectriz dice que es el ángulo, o sea, la mitad es la mitad del ángulo. ¿Listo? Entonces, es la recta que pasa exactamente por la mitad del ángulo. Voy a escribir mejor esa definición. Entonces, la recta que pasa por la mitad del ángulo o que divide en dos partes iguales a un ángulo. A un ángulo. O sea que, por ejemplo, si yo tengo un ángulo y yo sé que ese ángulo mide 30 grados y sé que esta es la bisectriz, ¿cuánto me mide este ángulo de acá abajo? ¿30? No. 20. 15. 15, porque 15. me lo divide en dos partes. Quiere decir que acá abajo quedan 15, aquí quedan los otros 15 grados para formar este ángulo completo de 30. ¿Listo? Entonces la bisectriz la vamos a hacer con el transportador, necesariamente, porque debemos medir el ángulo, identificar cuál es la mitad del ángulo y por ahí trazar la recta. De resto va a ser similar al trabajo que hemos realizado. Entonces, en un triángulo vendría siendo, vamos a hacer un triángulo. Listo, tengo ese triángulo. Y vamos a calcular las bisectrices de ese triángulo. Las bisectrices necesariamente van a quedar dentro del triángulo. Entonces, en este caso, sí no van a quedar por fuera. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues saber cuánto mide cada uno de estos ángulos. ¿Listo? Luego lo que hago es trazo la recta que me divide ese ángulo en dos partes iguales. Y ese punto donde se cruzan es el que se llama incentro. ¿Listo? Entonces, paso a paso, ¿listo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Medir los ángulos de los lados. Perfecto. Tenemos que medir los ángulos del triángulo. Porque si no medimos los ángulos, pues es complicado esto. O sea, no es posible realizar las bisectrices. Segundo paso. Vamos a dividir cada ángulo en la mitad. Eso quiere decir que este ángulo que voy a llamar el ángulo A y este ángulo que se llama el ángulo B miden lo mismo, o sea, son igualitos. Y entre ambos, entonces, son igualitos y son exactamente la mitad de este ángulo que voy a llamar el ángulo C, o sea, todo este. Entonces, A es este pedacito, B es este pedacito, y entre ambos forman C, siendo cada uno exactamente la mitad de C. En términos numéricos, supongamos que este ángulo mide 80 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo rojo mide 80 grados. Entonces, cada uno de estos ángulos, el verde y el amarillo, ¿cuánto miden? 40 cada uno. 40. 40 cada uno, perfecto. Porque me está dividiendo esta recta, que es la bisectriz, esta recta, que es la bisectriz, me está dividiendo este ángulo de 80 grados en dos partes iguales. Por lo tanto, cada uno quedaría de 40.
¿Listo? Entonces, el tercer paso, después de dividir cada ángulo y trazar esa línea, de dividir el ángulo, es trazar la bisectriz, o las bisectrices, que son esas 3 líneas negras que están ahí dibujadas, y marcar el punto donde se cruzan. ¿Listo? Y marcar el punto donde se cruzan. Ese punto donde se cruzan es lo que llamamos incentro. ¿Listo? Entonces el punto donde se cruzan es lo que llamamos incentro. ¿Listo? Entonces el proceso pues es también bastante fácil de realizar. ¿Listo? Veámoslo, pero se nos va a acabar el tiempo. Esperen un segundo.